sé que ahora es un tema que os gusta muchísimo, que os gusta muchísimo. Y vais a ver que, bueno, si quieres, mira, mira, puedes entrar. Vente, vente, Rocío, ya, 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 sí, sí, vente. Está abierto, ¿no? Sí, está bien. Entonces, sí, es un tema, y hasta a mí a veces le he hecho preguntas que ella me ha contestado sobre curiosidad que tenía, y hay una que me ha encantado, lo vamos un poco a desarrollar. Entonces, Rocío, eres veterinaria. Si te puedes presentar un poco quién eres, desde cuánto tiempo eres veterinaria, un poco para la gente. ¿Qué promoción eres? En la 34 de Madrid. ¿34 de Madrid? Ah, algunos, algunos, algunos. Bueno, te escuchamos un poquito, Vale. Rocío. Buenos días. Yo soy Rocío, soy veterinaria desde hace casi 25 años. Me dedico a la clínica de pequeños animales. Vale. Me dedico a la clínica de pequeños animales. Tengo un centro veterinario en la provincia de Toledo, en un pueblecito que se llama Numancia de la Sagra, desde hace casi 20 años. Y desde hace más o menos unos 10 años empecé a trabajar con terapias naturales. Es verdad que desde siempre me ha llamado mucho la atención la terapia alternativa y empecé trabajando con homeopatía al principio, pero desde hace 10 años ya empecé con terapias energéticas. Y entonces empecé probando con Reiki, con registros acásicos, sanación pránica, con Sama también, pero nunca aplicado al tema de la clínica. Siempre era más para a nivel personal, a nivel de allegados, amigos. Y en la clínica la verdad es que era más tema más naturopatía, homeopatía y ya está. Hasta hace 2 años, Ok. casi. Y tú como veterinaria que tienes tu formación, ¿cuántos años para ser veterinaria exactamente en España? ¿Cuántos años de estudios? 5. Bueno, ahora Cinco. son un poco más, creo. ¿A qué momento te has dado cuenta justamente que necesitarías una terapia alternativa para complementar este trabajo, tratamiento de veterinaria clásico, vamos a decir, a qué momento? No, Porque lo sé que aquí tenemos gente o que estudian o que practican mucho con animales, entonces, ¿a qué momento tú te has dado cuenta que te faltaba una parte de la sanación para tratar a los animales? no, siempre, siempre, ¿Siempre? siempre, sí. Sí, porque yo tengo que trabajar con la terapia convencional por mi profesión, pero aún así siempre he tenido la sensación de que había que complementarlo con algo, que siempre faltaba algo. Igual que en medicina convencional, pues en veterinaria convencional también faltaba algo. Mm. Ok. ¿Y qué buscabas tú cuando has conocido la NT? ¿Directamente tú lo habías enfocado para ti misma o también directamente lo habías visto para enfocarlo hacia los animales? Cuando te has formado, ¿cómo lo habías visto? Eh, no, yo lo primero que, como cuando la conocí, vi que era una terapia que tenía muchísima potencia, lo primero lo que ha dicho todo el mundo, la autosanación. Y a partir de ahí, es verdad que desde el primer día que llegué a la clínica, es como si, claro, como sales del curso con tanta potencia, es como que ya todos los animales que entraban a la consulta, todos tenían la sensación de quiero sanarlos, quiero sanarlos. Pero bueno, luego ya te vas moderando y es verdad que en todos los ámbitos, o sea, mi propia sanación, sanación de familiares, allegados, el boca a boca, pero también enfocado en la clínica, claro, pero para todo, para todo. Entonces, yo si te envío mi gato en la consulta, ¿a qué momento me vas a hablar de la NNT? Porque es una cosa que yo voy al veterinario, ¿cómo has empezado a hablar de la NNT a los pacientes? Porque los pacientes que vienen por animales no creo que vienen para una sesión energética a un animal. No, Entonces, ¿cómo no, tú has empezado a hablar a la gente de la terapia? claro. A ver, pues es que depende, claro, porque hay veces que son tratamientos, o sea, son consultas sencillas y los tratamientos son sencillos, pero cuando veo casos en los que la terapia convencional se queda corta, o cuando veo gente que a lo mejor tiene que hacer varias pruebas o hacer tratamientos que son costosos para ellos, pues ahí es donde yo aprovecho e introduzco la LNT. Perfecto. A mí te he hecho una pregunta la última vez por curiosidad y aquí me he dado cuenta de una cosa, lo habíamos hablado. Yo, bueno, lo sabéis, a veces conocemos a alguien que tiene un problema
le ofrecemos la terapia y hay gente que dicen, prefiero que que no lo es. ¿Te ha pasado una vez para los animales que rechazan o te lo aceptan todos? Sí, claro, alguna vez te pasa. Sí, pero en general lo aceptan. Sí, porque como llevo tantos años cara al público, no sé, la forma a lo mejor en la que lo explico o la gente con la que sé que lo tengo que decir, al final la mayoría terminan aceptándolo. La mayoría termina Sí, haciendo. la mayoría sí. Muchas veces lo hemos visto con animales, la gente para ellos mismos no aceptan, pero cuando es su animal, es muy raro, pero lo aceptan. Y eso yo lo he visto muchas veces de personas venir a pedir ayuda para su perro, pero que ellos no quieren, pero el perro sí. Entonces, eso. ¿Cómo lo practicas entonces? Hemos hablado, vamos a hablar luego un poquito de todos los casos que has tenido. ¿Qué trabajas más como animales? Perro, gatos, me imagino, pero ¿qué tipo de Sí, de sí, animales? clínica de pequeños nada más. O sea, perros y gatos, nada Solo más. perros y Solo gatos. perros y gatos, No sí. has hecho más. No, no he hecho más. Y la verdad es que al principio empecé haciéndolo presencial, no hice caso a Philip, porque Philip decía en la formación, los animales siempre a distancia. Okay. Y yo como quería sentir, claro, el ego, quería sentir un poco la energía y conectarme con ellos, pues empecé haciéndolo así. Y luego, pues como son muy maestros, pues alguno de ellos se resistía. No se dejaban, o sea, la manipulación, el quedarse quietos. Entonces empecé a hacerlo más a distancia. Y ahora escuchas a Philip, lo haces solo a distancia, ¿no? Bueno, es tu experiencia, así lo has aprendido. Claro, claro. Lo A has base de aprendido. experimentar, sí. Lo haces solo a distancia. ¿Ok? Bueno, cuando son casos de urgencia, sí que lo aplico en el momento. A lo mejor algún animal que viene con algún tema de shock, yo qué sé, un atropello, una mordedura, vienen a lo mejor semi-inconscientes, ahí aprovecho y hago la terapia presencial porque se dejan. ¿Y ves que los animales son muy receptivos a la LNT? Muchísimo, ¿Sí? muchísimo. ¿Qué ejemplo has tenido de reacción como animal? ¿Cómo lo has notado que son muy receptivos? ¿Solo con resultados o a veces los dueños te dicen, mi perro le ha pasado eso durante la sesión, mi gato le ha pasado? ¿Qué un poco testimonio o reporte has tenido tú en eso? Claro. A ver, pues, ¿cuento un caso? Sí, sí, todo lo Sí. que quieras. Mira, estamos aquí todos escuchándote y Vale, disfrutando. pues uno de los casos en presencial fue un cachorrito que vino de Beagle, que tenía 2 meses, era muy pequeñito, y había estado jugando en casa se la habían dejado los padres, y había estado jugando en casa con un pastor alemán que tienen. Y como era muy bruto, pues le dio un golpetazo y se dio un impacto muy fuerte contra contra la pata de la mesa. Y venía en shock traumático, o sea, semi-inconsciente, una rigidez, tanto las extremidades, el cuello lo tenía así, no tenía las pupilas reactivas. Ese perro se deja. Sí. Y es que no se movía nada. Entonces, claro, en ese momento la terapia convencional sí pones suroterapia, pones corticoides, controlas un poco la temperatura, pero es que ahí es donde está el límite, ahí te queda el límite y no puedes hacer más que decir, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Entonces, en ese momento les propuse hacer terapia, hacer el NT. Y claro, me dijeron que sí. Es que no había más, o sea, solo había eso. Y la verdad es que le metí en una jaula, hospitalizado, ellos ya se fueron, y estaba yo con la auxiliar y le puse las manos en el cuello, y ya no solo el movimiento, porque empezó a mover el cuello así, o sea, empezó como a colocar el cuello, ya no solo eso, sino la mirada que me estaba poniendo. O sea, me estaba mirando como con una cara de agradecimiento, como diciendo, ¿qué me estás haciendo? Que estoy mejorando. Entonces, hice la terapia completa y el perro, gracias a eso, empezó a reaccionar, empezó a moverse, andaba un poquito así con dificultad, pero a los 15 días le repetí la terapia y la perra tiene 2 años y está perfecta. Claro. Si no hubiera hecho nada en ese momento, a lo mejor esa perra no hubiera salido adelante. Sí. Es verdad que el diálogo físico con un animal a veces es complicado, pero el diálogo energético es una maravilla con con el animal, así que lo podemos aprovechar. A ver, tienes varios casos, ¿ok? Has hablado de una gata que tenía problemas de crisis Convulsivas. epilépticas, Vale, entonces sí. nos A ver, puedes contar un poco, sí. pero sabes que la gente te encantan tanto que te están esperando al medio del escenario, no al lado, así que eres la estrella ahora mismo, así que... La final. Muchas gracias. Bueno, pues era una gatita que había adquirido mi auxiliar,
que tenía 7 meses, era una bengalí y venía con problemas estaba muy delgada. Me dijo, es que no sé, algo la pasa porque está muy delgada, no come bien, se le torcía un poquito la cabeza y empezó con crisis convulsivas y con hipersalivación. Entonces, claro, ya se empezó a preocupar y tenía mucha pérdida de equilibrio. Entonces la hicimos analítica, la hicimos radiografía, varias pruebas, daba un poquito alterado el sistema inmune, pero tampoco sabíamos por dónde tirar. Entonces a ella igual te pierdes y también como tenía confianza con ella, le dije, bueno, pues vamos a probar con la LNT, ¿no? Y entonces le di terapia y al día siguiente de dar terapia, la perra empezó a supurar por los oídos, la gata empezó a supurar por los oídos. Entonces ahí pudimos deducir que a lo mejor lo que tenía seguramente tenía una otitis interna supurativa, que solamente se hubiera podido diagnosticar seguramente con una resonancia. Perfecto. Y no creo que el tratamiento con corticoides o con anticonvulsivos hubiera sido la solución a su problema. A lo mejor habría algo infeccioso de fondo. Que a veces estos tratamientos pueden ser bastante agresivos para algunos animales. Eso es. ¿Te ha pasado una vez que has tratado un animal con ANT y que el dueño te ha pedido una sesión después para él? También. Sí, no, claro. ¿Sabes qué pasa? Que como llevo tantos años, pues muchísimos clientes son como una familia más. Son gente que conoces de siempre, que has pasado momentos buenos, momentos malos con ellos, porque al final el animal de compañía cada vez se está integrando más en la familia, entonces para ellos es uno más en su familia. Entonces, claro, empiezas a hablar y muchas veces hacemos también de psicólogos porque vienen con su animal, te cuentan lo que le pasa al animal y también te cuentan lo que le pasa a ellos. Entonces, con los que tengo más confianza, sí. Claro, que además tener un animal, cuando le pasa algo emocionalmente, los dueños son muy impactados. Sí, ¿Ah? sí. Y que cada vez te dicen más, que tiene eso, pues yo también lo tuve, o yo también lo tengo. Sí, somatizan mucho. Vamos a hablar un poco de otra. Me has hablado de un gato que tiene una obstrucción uretral. Sí. Sí, si nos puedes un poco contar un poquito. Sí, era un gatito que tenía una obstrucción uretral y entonces le sedábamos, le sondábamos, le pusimos el tratamiento habitual, pero a raíz de ahí el gato empezó a tener problemas de micción, es decir, él era incapaz de miccionar por él solo. Entonces empezó a venir a la clínica para que le hiciéramos vaciado por presión, nada más. Pero claro, eran muchos días ya, entonces como tengo mucha confianza con ella y ella también es muy, muy espiritual, muy energética, le dije, oye, ¿qué te parece si le programo una terapia a distancia al gato? Porque es que es un gato, tampoco es muy sencillo tratar a los gatos en presencial. Y me dijo, vale, y llevábamos como una semana haciéndole los vaciados. Y al segundo día de ponerle la programación, el gato empezó a orinar solo. Y hasta hoy le costó, estuvo una semana, 10 días, tardó mucho. Pero creo que lo ha explicado un poquito, pero voy a volver sobre eso. Me habías dicho que te habías formado en otras terapias, ¿ok? Como el Reiki, por ejemplo. Sí, por ejemplo, fue la primera. ¿Y lo has practicado con animales, todo eso? Poco porque poco resultado, muy poco efectivo. ¿Y qué ha hecho la diferencia que la gente sí que lo has practicado? ¿Los resultados solo? ¿Qué ha hecho que tú te has dicho, mira, voy a practicar la NT con los animales? ¿Cuándo has empezado a ver los resultados o cómo ha hecho? Porque hay una diferencia que has notado. A ver, yo es que durante los 10 años que he estado con terapias cuánticas, he utilizado muy poco en la clínica, eso es verdad. He utilizado pues eso, más para mí o para personas. Pero desde que hice la LNT, es que ya te digo que al día siguiente de entrar en la clínica, a lo mejor quizá no es solo el plantearme, yo no vine a la LNT, a la formación para aplicarlo en la clínica solamente, o sea, y no iba encaminado a mejorar mi profesión, no, es que al día siguiente de llegar a la clínica, con la euforia con la que yo llegaba, es que era como una prueba de decir, venga, tienes que hacerlo porque es que los tocaba a todos y sentía la necesidad de utilizarla con ellos. Bueno, luego, aparte, claro, ellos nunca emiten juicios, con lo cual, pues... Totalmente. Eso también. Son más receptivos. Eso es cierto. Y también me habías explicado la historia de un perro que tenía mucho estrés después de una caída. Sí, era un Yorkshire que se les había caído los brazos cuando era pequeñito y tenía muchísimos problemas de contracturas a nivel cervical y también tenía muchísima ansiedad y muchas fobias a los ruidos. Estaba siempre en estado de alerta, le ibas a tocar y siempre estaba así como... Y de hecho, una compañera mía, antes de que me formara en LT, hacía una terapia parecida, combinaba kinesiología con algo más y ella venía a la clínica una vez al mes y le trataba. Y la verdad es que estaba un poquito mejor. Pero llega el COVID
y esta chica se encierra en su casa y me dice que no viene a hacerle terapia. Y ella le hacía terapia mensualmente. Entonces les propuse, digo, bueno, pues como no puede venir ella, le hago yo terapia, le hago el NT y me dijeron, venga, pues vale, vamos a probar. Y la verdad es que viene una vez al mes, ha perdido esas tensiones, ha perdido el estado de alerta, le tengo como preventivo, pero el perro ha mejorado muchísimo, muchísimo. Y tengo alguno más así crónico que viene todos los meses. Perfecto, perfecto. ¿Hay mucha gente aquí que tienen animales domésticos? Me imagino que mucho. Hay mucho. ¿Tienes un consejo a dar a todas estas personas que tienen animales, que quizás si le pasa algo pueden actuar, quizás si es algo muy urgente, primero acudir a un veterinario? Me imagino que la es muy, medicina muy de urgente. urgencia es muy importante, pero ¿tendría un consejo cómo hacerlo, cómo reaccionar con el animal, cómo acompañarlo después de la terapia? Si les podría dar un consejo sobre todo eso. Sí. A ver, yo creo que el mayor consejo es lo que te digo que me dijo Philippe, que la terapia en animales casi toda sea a distancia, porque ellos notan la energía y te obstaculizan. Pero, pues como han dicho todos mis compañeros, hacerlo muy sencillo y que cuando veáis cualquier síntoma, pues tratar simplemente el síntoma, nada más. Sí. Es que yo la hago muy sencilla allí, o sea que tampoco, como es el protocolo sigo. En final, el mejor consejo es la sencillez. ¿Es eso? Sencillez y confianza, sí, eso es. Bueno, me alegro. Ya creo que hemos hablado mucho. Menos mal que no doy el micro al público porque creo que tendrían miles de preguntas, miles de preguntas. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Es un tema que... Gracias. Es un tema que los animales, es un tema que mucha gente demanda porque, bueno, primero forma parte de nuestra familia al final, Así es. que además muchas veces es como un otro hijo, que si le pasa algo hay mucho estrés y puede gestionar mucho problema. ¿Nunca has hecho acompañamiento a la muerte? Sí, Mira. también, sí. A distancia todo, es decir, cuando Sí. ya vienen y es como que ya, no es que tires la toalla, sino que ya dices, el animal ya ha terminado su proceso, pues hacer programación a distancia para que sea con el menos sufrimiento posible. Ok. ¿Y te lo agradecen los dueños? Mucho. Sí. Bueno. Sí, porque algunos te llaman al día siguiente, no, mira, es que durante la noche se ha quedado dormido y no ha sufrido nada. Cosas así. Eso es lo bueno también, poder acompañarlos. No, lo que sí me estoy planteando, que no sé si te lo comenté, es quizás implantarlo también con ellos, porque hay gente que viene y lo que dices tú, cada vez el duelo es más potente y cada vez hay más sufrimiento. Entonces, intentar acompañar tanto al animal como al propietario. Yo lo veo muy bien, porque al final los que sufren después de la muerte son los dueños y a veces pasan por momentos o fases muy traumáticas. Y claro, si podemos hacer un acompañamiento y al animal y luego a los dueños, para mí es lo más. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. A ti. Gracias. Gracias.